¿Os habéis parado alguna vez a reflexionar en la importancia, el protagonismo que tienen las manos en nuestra vida? Las manos, la cantidad de cosas que hacemos con las manos, y como es algo tan cotidiano, ni siquiera le damos importancia. Entonces, bueno, pues con las manos escribimos, con las manos tecleamos en el ordenador, con las manos acariciamos, nos peinamos, a la persona amada con frecuencia le agarramos las manos. Cuando tenemos una preocupación, de una forma intuitiva tendemos a llevarnos las manos a la cabeza. Cuando nos duele algo, aunque no es razonable, o sea, no es lógico, pero cuando nos duele algo nos llevamos la mano a la zona donde nos duele. Bueno, cuando nos queremos concentrar nos las llevamos a la cabeza. Lo mismo, si nos duele la cabeza tendemos a hacer esto, no para ver si tenemos fiebre, sino porque parece que nos alivia. Entonces, de una forma misteriosa, las manos en nuestra vida es algo básico. ¿Recordáis el comienzo de la película 2001, Odisea en el espacio? A mí es una de las películas que más vueltas le doy, porque es un misterio este comienzo de Kubrick, ¿no? Y tiene un punto que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Bueno, ¿sabéis el comienzo? Pues aparecen un grupo de primates, no sé, ya sabéis, son ya simios o prosimios, bueno, en la escala evolutiva no queda muy claro, aún van a cuatro patas, y entonces pelean entre ellos. Esto es nuestros más primitivos antecedentes, ¿no? Cuando estábamos ahí en esa escala, que, bueno, pues nos alimentábamos, vivíamos, moríamos, nos apareábamos y poco más. Es decir, éramos animales, ni más ni menos que como cualquier otro tipo, cualquier otra especie. Entonces, en un momento dado de la película, sucede algo que Stanley Kubrick no entra a desarrollarlo, lo deja para que cada uno dé la explicación. Pone un monolito, que es la figura negra esa que veis, ¿no? Y entonces algo sucede en la mente de uno de estos simios. Hay un clic en la mente y sucede que en esta pelea que hay entre ellos, uno le da por agarrar una quijada con su mano, ya empieza a ser prensil, y empieza a pelear con la quijada. Es decir, utiliza una herramienta. Y eso debió de ser tan importante que debió de marcar el inicio ya de la evolución hacia el Homo sapiens, hacia el ser humano. De hecho, Kubrick, de una forma muy inteligente, coge el simio, una vez que ha matado a su enemigo, coge la quijada y la tira al aire, y de repente ya la siguiente escena es una nave espacial, como para decir, la evolución entre estos prosimios y la era espacial no es nada, temporalmente, comparativamente hablando, con lo que llevábamos antes evolucionando de millones de años. En cuanto al monolito, pues he hablado mucho, pero para mí es un símbolo que cada uno se tiene que responder. Puede ser la intervención de Dios, puede ser la intervención de alta espiritualidad, puede ser sencillamente la evolución genética, la evolución biológica, o pueden ser los extraterrestres, lo que queráis. Stanley Kubrick, el director, no entra, lo deja ahí, ¿vale? Y dice, date tú la explicación. Y me parece muy inteligente, porque no impone un razonamiento. Bueno, con las manos, además, sucede que desde que ya nuestra evolución nos llevó a Homo sapiens, o a lo mejor antes ya los neandertales, estaban tan obnubilados con el hecho de poseerlas en relación con los demás animales, que lo llevaron al arte rupestre, a las cuevas, ¿no? Y en sitios tan dispares como puede ser Argentina, que es la primera de las imágenes, a Trois-Freres en Francia, que es la de arriba, o el norte de España, se da este hecho. Nuestros antecesores pues iban a las cavernas, ponían la mano, entonces o bien hacían una imagen activa mojándola en unos pigmentos y directamente la ponían contra la pared, o bien hacían una imagen en negativo, soplando con un canutillo algo y dejando el contorno, ¿no? ¿Por qué lo hacían? Pues seguro que ellos observaban y veían, lo que más nos diferencia a nosotros del resto de animales es justamente esto, son las manos. Entonces, bueno, pues es algo llamativo, como a ellos pues era algo muy importante y eran conscientes. Las manos sirven para curar,
para curar mediante imposición. Y esta afirmación, que parece que ahora la estoy haciendo gratuitamente, la hago un poco para constatar que en casi todas las culturas humanas, casi todas las religiones, espiritualidades, se utiliza la imposición de manos para sanar, para curar, o al menos para facilitar la curación. Actualmente sabéis que hay de nuevo una campaña que parece que además fomentada por el Ministerio, por el cual parece que de nuevo nos ponen en contra de las terapias alternativas. Vamos a ver, somos hombres y mujeres del siglo XXI. Es un tema de responsabilidad que yo os diga, si alguien se pone enfermo, que vaya al médico y siga su tratamiento. Es decir, si alguien se pone enfermo, que vaya al médico. Ahora bien, si por el hecho de imponer las manos se facilita la curación, se acelera o estás más tranquilo, ¿por qué no usarlas? ¿Por qué no usarlas? Bueno, pues es un poco lo que yo pretendo con esta conferencia. Quisiera hacer un viaje pues en el tiempo, en las culturas, en diversas religiones, para ver cómo hemos empleado la imposición de manos para sanar o al menos para mejorar. Este es un poco el esquema que me he planteado, que siempre me gusta en mis conferencias al principio pues exponerlo para que, saber un poco la hoja de ruta, para saber dónde estamos. Tras la introducción que acabo de haceros, pues vamos a ver la imposición de manos en las culturas antiguas, Babilonia, Egipto, Grecia, celtas, un poco hablaremos del chamanismo. Vamos a irnos a Oriente, a ver un poco en el hinduismo, budismo, confucianismo. Luego en las religiones monoteístas, que son pues, las religiones del libro, las que nos resultan más próximas, judaísmo, islam y cristianismo. Por supuesto, vamos a hablar del Reiki, que yo creo que en cuanto a sanación de manos es algo que por un motivo curioso es el que más se ha popularizado. Luego explicaré por qué voy a hablar de lo siguiente, las ayudas en la iglesia de Scientology, popularmente conocida como cienciología, por un tema que luego no me voy a adelantar, luego os cuento. Hasta llegar para lo que a mí es el culmen, que es hablar de los pases en el espiritismo, que es lo que ya conocéis, pero bueno, daros una perspectiva también en contraposición con todo lo anterior. Para terminar con unas conclusiones y un turno de preguntas, que aunque parece una conferencia muy larga, en realidad no lo es tanto, porque voy a dar pinceladas y bueno, yo creo que me podéis seguir más o menos con facilidad. Así que nada, pues vámonos a Egipto. Las tres imágenes están tomadas de la capilla de Tutankamón. ¿Vale? De la capilla de la tumba de Tutankamón. Este faraón está ubicado la llaman en la 18 dinastía, aproximadamente en el siglo XIV a.C. ¿Por qué es importante? Pues es importante porque sucede una cosa. En Egipto la evolución histórica es lineal. Es decir, tanto en el arte, la construcción, etcétera, no evolucionó mucho, con la única excepción de la revolución de Amarna, de Akenatón, que sabéis que pues, propuso pues, un monoteísmo, llevó la capital de Tebas a Amarna, luego intentaron terminar con esa revolución, etcétera. Salvo eso, todo lo demás es lineal, es una evolución lineal. Con lo cual es bastante representativo hablar de estas imágenes de la dinastía 18, en concreto pues de la tumba de Akenatón. Hay una monografía por ahí, un libro muy interesante que yo he leído de Ricardo Villalobos, que es un doctor que escribió, el libro se titula La imposición de manos como terapia alternativa en pacientes con enfermedades psicosomáticas. Y este doctor es el que ha realizado como más en profundidad el estudio de la imposición de manos en el Antiguo Egipto. De las tres imágenes, la que tenéis arriba a vuestra izquierda, pues representa al faraón, que le tenéis en el medio. Sabemos que es el faraón porque lleva la doble corona, las tierras altas del Nilo y las tierras bajas. Es la doble corona. Enfrente de él está Osiris, que se le conoce por el tocado que lleva con la doble cornamenta. Y detrás Isis. Bueno, pues Isis está como imponiéndole las manos al faraón, haciéndole pues una transfusión de energías, con lo cual quiere decir que en Egipto estaban familiarizados con este hecho. La segunda imagen representa a la diosa Neftis, que está magnetizando el signo Chen, que era una especie de amuleto que se usaba con bastante frecuencia y bueno, pues a través de la imposición de manos lo que hacían era energizarlo, activarlo para que hiciese su función de amuleto. Y luego, por último, aquí abajo hay una diosa cuyo nombre no se conoce, es una diosa estrella, que dicen,
debido al signo de la estrella que tiene tanto en su cabeza como en su vestido, pues directamente la llaman así, una diosa estrella. Y la imagen tiene una cosa muy curiosa. Parece que tiene como uno de estos bocadillos de los cómics, que parece que está diciendo algo, ¿no? Pero no, en realidad eso es el sol. En la mitología y en el arte egipcio es como se representa el sol, con unos rayos que van directamente a la boca de la diosa. Y ella, a su vez, expulsa energías que van como hacia una serpiente que representa el aspecto telúrico del planeta, de la materia. Es una unidad entre el espíritu y la materia. Y a mí me parece muy interesante porque es de los primeros vestigios, yo creo, podríamos decir, de una medium. ¿Por qué de una medium? Porque no es la diosa la que está emanando su energía, sino que es un cauce, es un canal. La diosa recibe la energía del sol. Luego veremos en el Reiki que la energía viene o se considera la energía más pura del universo, viene como del centro del universo. Bueno, para los egipcios era el sol. Entonces, ella es un canal, recibe la energía del sol y la transmite. Es la función de un medium. Y cuando alguien me pregunta ¿cuál puede ser históricamente pues, los primeros atisbos de mediunidad? Digo, aquí está, la diosa estrella representada en la tumba de Akenatón. Pues nada, vámonos a Mesopotamia. La profesora Piedad Yuste, que es una profesora de la UNED, publicó un estudio titulado El arte de la curación en la antigua Mesopotamia. Y lo que hizo fue hacer un estudio de los múltiples vasos con escritura cuneiforme, con que se contaban, sellos, etcétera, para ver a partir de ahí qué podía sacar, qué conclusiones podía sacar en cuanto a las formas de curación en Mesopotamia. Y entonces es muy curioso porque ella viene a comentar que existía en Mesopotamia un curandero llamado Sipu, pues como se llamaba el curandero, o como se decía, ¿no? que se encargaba de hacer pues, un pormenorizado estudio del paciente, miraba a ver lo que le pasaba, y pues había todo un recetario, y entre ellas una de las recetas era la imposición de manos. Hasta el punto, decía, que hay ocasiones donde no merece la pena, cuando alguien estaba tan mal, no merecía la pena poner imposición de manos porque ya estaba desahuciado. En concreto, pues decía, si un hombre sufre una icteria grave, si tiene la cabeza, el rostro, el cuerpo y la raíz de su lengua enteramente negros, el médico no aproximará la mano. Con lo cual, en su contrario, se entiende que se utilizaba la imposición de manos cuando era preciso, cuando no estaba tan mal el paciente, para mejorar. Bueno, pues nos vamos a Grecia. En Grecia pues tenemos varias anotaciones. Por un lado, en la mitología se nos cuenta que Esculapio no solo recuperó el enfermo moribundo usando su buena mano, sino que además hizo revivir a un muerto. Eso pues se atribuye a Esculapio. Luego también en los tiempos de Hipócrates, pues sabéis, es el que llaman el padre de la medicina. Por eso todavía los médicos cuando se licencian hacen el juramento hipocrático, que es un juramento por el cual se comprometen a que toda su actividad sea a favor de la vida, ¿no? Bueno, pues Hipócrates alrededor del 400 a.C. recoge que los queirurgos viene de... no, al revés, cirujano viene de quirurgos, tiene una raíz común. Pues no operaban con bisturí, sino con los dedos, incluso con las palmas de sus manos sanadoras. Y también Hipócrates fue de los primeros que comentó, ya en nuestro ámbito, digamos, grecorromano, que con el fin de curar el cuerpo es necesario también curar el alma. Con lo cual, ya en Grecia estamos viendo una aproximación de la materia, pero también del espíritu. Es necesario un equilibrio de fuerzas espirituales para que tu cuerpo también se encuentre bien. Pues todo esto, a lo largo de la obra de Hipócrates, se va percibiendo. Un alumno de Hipócrates, miembro de la escuela hipocrática de Kos, además escribió una cita que os leo textualmente. Dice que a menudo podía aliviar los síntomas de sus pacientes con la imposición de manos, o moviendo estas por encima de la parte afectada, como decía él, como si mis manos proyectasen algún poder curativo. Pues esto es lo que decían en la escuela de Hipócrates. Como Roma es hija de Grecia, en todos estos aspectos no voy a comentar nada, pero voy a avanzar un poco más a la época de los celtas. Hay un historiador que se llama Manuel Velasco Laguna, que tiene una obrita que se conoce como la breve historia de los celtas, y recoge, entre otras cosas, un estudio de las funciones que tenían los druidas. Los druidas tenían una sabiduría que se pasaba oralmente de maestro a alumno,
Y entre ellas estaba la lo entiendo otra vez, iridiología, que eso consiste en te aproximas a un paciente y sin que él te diga los síntomas, te percatas de cuáles son sus puntos débiles. Eso es lo que es la iridiología. Entonces, a partir de ahí, pues se llevaba a cabo una imposición de manos para restablecer el equilibrio del paciente. También Julio César, en la Guerra de las Galias, recogió pues todo lo que se fue apercibiendo de los druidas. Entonces recogió también el tema de la imposición de manos como una de las facultades que llevaban a cabo los druidas, más otros dones o otros poderes, y entre ellos está uno muy curioso que es, de hecho los llamaba así a los druidas, dominadores de la voz. Decía Julio César que con la sola palabra les basta para dominar a sus enemigos, infligiéndoles todos tipos de males. Esto pues yo no sé, o sea, no se puede contrastar porque en realidad solamente César lo escribió, no hay más, pero bueno, viene a decir que tenían tal dominio de las escalas tonales de la voz que podían causar algo beneficioso a los demás o algo perjudicial. Bueno, pues eso así está recogido. Quisiera hablar del chamanismo. ¿Por qué? Pues del chamanismo se puede hablar desde un punto de vista académico, no esotérico, sino académico, gracias a la obra de unos antropólogos llamados Klotz y Lewis Williams, que escribieron en el 96 un libro en francés, conocido como Les Chamans de la Préhistoire, los chamanes de la prehistoria, que lo aplicaron sobre todo como una teoría para explicar el porqué del arte rupestre, el arte en las cavernas que hemos visto al principio. Entonces decían Klotz y Lewis Williams que claro, que los chamanes lo que conseguían era un estado alterado de conciencia a través de diversos métodos, como podría ser pues, de hierbas, como la ayahuasca, o del el sonido de los tambores, el pom, 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 eso seguido, repetido y tal, te consigue, pues bueno, como transportar, ¿no? O danzas, o sencillamente una meditación profunda. Conseguían un estado alterado de conciencia y en ese estado llegaban a ver figuras simétricas, formas determinadas, bueno, no sé cómo decir, formas cuadrangulares, pero también animales, también incluso espíritus. Entonces lo que hacían, decían estos señores, era que lo que veían en esos estados alterados de conciencia lo llevaban a las cavernas y lo intentaban representar. Justamente aquí en esta sala, otro orador con mejores habilidades que yo nos habló de la chamana mexicana Pachita de la actualidad, que imposeía un control extraordinario pues, de la materia y de la energía, hasta el punto de que era capaz de llevar a cabo operaciones quirúrgicas, tales como trasplantes de órganos, bueno, en los cuales objetos y órganos biológicos incluso se materializaban. Esto, al parecer, está contrastado. La chamana Pachita, si buscáis por ahí, hay auténticas maravillas que bueno, pues te dejan sin habla. Y es que Pachita decía que el hermano Cuauhtémoc, que era el espíritu del último emperador azteca, actuaba a través de su cuerpo, realizando pues, con ella pues, y en trance este tipo de operaciones. Se transformaba su personalidad y efectuaba pues unas operaciones prodigiosas. Bien, pues vámonos un poco a Oriente. Vamos a ver en primer lugar en el budismo. No es que esté muy desarrollada lo que es la imposición de manos, pero sí se utiliza en determinadas ramas del budismo, sobre todo en la de los lamas del Tíbet. ¿Por qué? Pues porque se recogió que Buda llegó a curar a su primo Devadatta con la imposición de manos, y esto inició una tradición de sanación que bueno, pues ha llegado a nuestros días fundamentalmente, pues como os decía, a través de la tradición de los lamas sanadores tibetanos. Y bueno, según dicen los budistas, este poder de sanación solamente es posible cuando va acompañado de una profunda compasión hacia los demás seres, no solamente hacia las demás personas, también hacia los demás animales, que es un poco la clave, el punto de toque del budismo, la compasión universal. En cambio, en el hinduismo, abajo os pongo una foto, bueno, una imagen de Arjuna con Shiva. En el hinduismo, bueno, al hinduismo se le llama, o le llaman ellos Sanatana Dharma, que viene a decir, o viene a ser el equivalente a ley o religión eterna. El caso es que nosotros nos entendemos, lo llamamos hinduismo, pero está mal dicho. El término hinduismo lo aplicaron los ingleses en la época del Imperio Británico en el siglo XIX,
para designar. Bueno, claro, que hacían pues como un estudio muy, no sé cómo decir, un estudio como muy mecanicista, muy cuadriculado de todo lo que veían y a todos los sitios a los que iban. Entonces decían, bueno, nosotros tenemos la religión cristiana, que es así, 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 tiene que haber algo sagrado, y tiene que haber un dios, y tiene que haber unos rituales. Pues entonces el hinduismo vamos a buscar el equivalente, que haya un dios, que haya unos rituales, es decir, intentaron sistematizar la religión hindú, cuando eso fue un error, porque primero no existe como tal. En India hay muchísimas religiones muy variadas, muy distintas, algunas tienen un tronco común, pero otras no. Entonces, pretender con nuestra mente analítica occidental hacer equivalentes nos puede llevar a errores, ¿no? Entonces, quizá como más conocida, pues podemos hablar de la rama del hinduismo, que se me perdona utilizarlo, de la Bhagavad Gita, ¿no? Que bueno, pues quizás también sea la más próxima a nuestro pensamiento occidental, e incluso hay muchos pensadores que a través de la Bhagavad Gita han intentado buscar un paralelismo con las enseñanzas del cristianismo. Por ejemplo, hay un yoga que a lo mejor os suena, Paramahansa Yogananda, que bueno, recientemente incluso me parece que ha habido un musical, o no es un musical, una obra de teatro. Tiene un libro muy conocido que es Autobiografía de un Yogi. Pues parte de la labor de este hombre fue, con la Bhagavad Gita y con el Evangelio, buscar puntos coincidentes, y el resultado es muy interesante, Bueno, pues con todo, hay que decir que, volviendo a nuestro tema, en el hinduismo de la Bhagavad Gita no existe propiamente un sistema de imposición de manos, y yo creo que tampoco les interesaba. ¿Por qué? Porque bueno, lo que era principal en la religión de la India era escapar del samsara. ¿Qué es el samsara? Lo que ellos llaman la rueda infernal de las reencarnaciones. Eso era para ellos lo principal. Una de las grandes distinciones entonces entre la reencarnación de la India y la reencarnación tal como hablamos en el espiritismo es esto. En el espiritismo la reencarnación tiene un aspecto positivo. Es decir, hay algo malo que he hecho en esta vida, algo que me he equivocado o que no he trabajado. Pues yo sé que en mi próxima reencarnación vendré y tendré que trabajar eso. Pues lo que sea. ¿Ya ves? Que robo este ordenador. En la próxima reencarnación me van a robar todos los ordenadores que tenga. Bueno, no es tan matemático, pero creo que me entendéis. Mientras que en la cultura hindú las reencarnaciones lo ven como algo negativo. Lo llaman así, la rueda infernal de las reencarnaciones. Entonces, ¿qué sucede? Pues os pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, con el tema de la reencarnación, por ejemplo, cuando vemos los inmigrantes que vienen a Europa en unas condiciones lastimeras, pues bueno, podemos decir, yo entiendo que esta gente está pagando deudas del pasado, lo está pasando mal y bueno, sería una explicación. Ahora bien, yo no me puedo quedar, yo que hago ese análisis, no me puedo quedar en eso, porque sería un error. O sea, yo, si no les prestara la ayuda que fuese, si no hiciese dentro de mi entorno lo posible para ayudarles, primero creo que sería muy malvado, porque y se me estaría endureciendo mucho el corazón si no, al menos no sintiera compasión por eso. Y a partir de ahí, pues lo que puedo hacer es poco. No en la India, con el tema de las reencarnaciones. Si en la India ven a alguien que lo está pasando mal, se abstienen de ayudar. ¿Por qué? Porque creen que si le ayudan le van a evitar un trabajo que tiene que cumplir. Para mí es la gran diferencia entre la reencarnación como se entiende en la India, como se entiende en el espiritismo. Entonces, ya os digo, no existe propiamente un sistema de imposición de manos como sanación, porque, bueno, pues tampoco les interesa. Aprovecho para deciros también que en la Bhagavad Gita se propone una forma de escapar de esa rueda infernal de reencarnaciones, que es no apegarte a los frutos de tus acciones. Es como ellos lo dicen. Es decir, haz el bien, por supuesto, pero no te regodes, no te recrees en ese bien que has hecho. Eso también tiene un matiz cristiano, o al menos propio de nuestra cultura. Haz bien, pero no busques algo a cambio, no busques un agradecimiento, porque entonces estás falseando tu acto bueno. He puesto esta imagen del libro de Jodorowsky porque, a pesar de lo que yo os he dicho, luego hay muchas interpretaciones del hinduismo donde sí han querido ver
vías de sanación. Entonces, entre ellas, pues Jodorowsky y su psicomagia, y también Madame Blavatsky en su teosofía, aunque ella mezcla varias escuelas y luego desarrolla la suya propia, pero sí que utilizan tanto Jodorowsky como Blavatsky la imposición de manos para calmar, transmitir un bienestar y en la medida de lo posible sanar. La psicomagia de Jodorowsky, hay una parte que es psicodrama, que ahora tiene una aplicación con otro nombre, que son las constelaciones familiares, que seguro que os suena porque están constantemente bueno, pues por ahí, ¿no? Muy interesantes. Estos se basan, no sé si habéis hecho alguna vez psicodrama o teatro o algo así, ¿no? Si alguien ha hecho teatro con un director o una directora argentina, fijo que ha hecho psicodrama. No, bueno, es muy interesante. Tú sales a un escenario y asumes un papel, ¿sabes? Pero te metes tanto que haces eso, haces psicodrama, te metes tanto que incluso a partir de ahí en constelaciones familiares se resuelven, sobre todo si estás con la ayuda de un psicólogo o algo así, se resuelven problemas familiares, nudos que tengas en tu historial, etcétera. Y vamos, yo que he participado en un par de ellas, os puedo asegurar que, bueno, que es, al menos para investigar, porque funciona. Bien, me voy al medio para hablar un poco de China y de Confucio. Confucio, sabéis que vivió hacia el 550 por ahí antes de Cristo. Entonces, en la medicina china, sabéis cómo funciona. Los chinos hablan que somos un equilibrio del yin y del yang, de energía, una energía cálida y una energía fría. Incluso nuestro cuerpo tiene partes frías y partes cálidas. Cuando hay equilibrio, estamos sanos. Cuando hay un desequilibrio, no lo estamos. Entonces, ante un desequilibrio, si tú vas a un médico tradicional chino, pues te va a ayudar a buscar ese equilibrio mediante hierbas, mediante masajes, las agujas y también imposición de manos. Son diferentes técnicas que utilizan para buscar ese equilibrio en el cuerpo humano a través de esta milenaria medicina. Acupuntura, no me salía la palabra, lo de las agujas, bien. O reestructuración energética. Bueno, pues vamos a pasar entonces a los monoteísmos. Me da miedo estar haciendo aquí un puré de un montón de cosas que al final, pero bueno, yo creo que como es bastante estructurado es fácil seguirlo. Monoteísmo, voy a empezar por el judaísmo, que hay bastantes referencias bíblicas hacia el tema de la imposición de manos. En el judaísmo se imponen las manos por varios motivos. Puede ser por una mera transmisión de poder o para eliminar o mitigar los pecados del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Entonces, encontré una cita del libro de los Números, un libro de la Biblia, que en relación con la primera de las funciones, la transmisión de poder. En ella se imponen las manos, pues eso, para transmitir un poder o una autoridad. Y entonces dice este pasaje: el Señor, se refiere a Dios, el Señor respondió a Moisés: Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Pon tus manos sobre su cabeza. Luego preséntalo al sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo y dale el cargo de todos ellos. Pon sobre él parte de tu autoridad para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Bueno, pues más claro, agua. Es decir, como una forma de transmitir, de conferir autoridad, de nombramiento, de una forma ritualizada para que todo el pueblo sepa que está ungido, que de alguna forma te va a representar. Como forma de eliminar los pecados del pueblo, pues hay un pasaje en el que Aarón, el hermano de Moisés, por ordenanza de Dios, pone sus manos sobre un macho cabrío, el día de una determinada festividad que aún hoy se sigue celebrando. Y la idea era que por medio de este acto simbólico, los pecados de todo el pueblo iban al macho cabrío, que luego se sacrificaba, con lo cual de alguna forma pues el pueblo quedaba limpio, ¿no? Dice, este pasaje es del Levítico, y dice: y poniendo sus manos sobre la cabeza del animal, confesará sobre él todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas. De esta manera pondrá los pecados sobre la cabeza del chivo, y una persona se encargará de llevarlo y soltarlo en el desierto. Bueno, pues este era el ritual. Y bueno, pues este acto sentaría un poco también las bases para el ritual posterior sacerdotal del perdón de los pecados, siempre mediante esta imposición de las manos.
Hay un pasaje muy interesante, no está propiamente en la Biblia, sino que está en los manuscritos de Qumran, en los manuscritos encontrados en el Mar Negro, donde se atribuye a Abraham una imposición de manos a un determinado faraón, que no se da el nombre del faraón, pero se... Entonces, dice esto está en el documento 20 de Qumran, la columna 20, y dice: oré por él, esto se supone que lo dice Abraham, oré por él e impuse mis manos sobre su cabeza. La plaga fue removida de él, fue expulsado de él el espíritu maligno y él vivió, el faraón vivió. Es decir, hizo una especie de desobsesión, hizo una especie de, por la imposición de las manos, mandó su energía y quedó libre el faraón. Se fue el espíritu maligno que dice el manuscrito de Qumran. Bueno, y en el cristianismo. Pues en el cristianismo la imposición de manos se utiliza para varias finalidades. Se utiliza para sanar, para recibir el Espíritu Santo luego los discípulos de Jesús, los apóstoles, o para nombrar un cargo en la comunidad, siguiendo el ejemplo que ya se utilizaba en el pueblo de Israel. Para sanar, pues fue el mismo Jesús, continuamente en varios pasajes de los evangelios, pues viene a decir que se impondrá, dice sus discípulos: impondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto, hay un párrafo bastante citado de Marcos 16, que dice Jesús a sus discípulos: id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. Dice luego: a los que lo hagan así hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos, y si bebieran algún veneno no les dañará, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanados. No, se supone que tenían tanta fe o qué sé yo, o tanto equilibrio espiritual, energético, lo que fuese, que dijo que podrían hacer esto y bueno, pues se conoce que lo harían. De hecho, hay alguna secta que surgió hace poco donde hacían lo de las serpientes. Yo lo vi por televisión y es espeluznante. O sea, que cogen serpientes venenosas y o bien no les pican, o si les pican no les pasa nada. Con lo cual, bueno, pues allá cada cual, yo no lo haría, pero bueno, me pareció, vamos, más claro agua. Pero bueno, eso es así, ¿no? Bueno, luego también como una segunda función, como para recibir el Espíritu Santo, una vez que ya Cristo pues había muerto y se había marchado, etc. En los Hechos de los Apóstoles, que es donde se recogen las anécdotas de las primeras comunidades cristianas, pues viene a decir que, bueno, os lo leo, que creo que es lo mejor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y Juan. Al llegar a Samaria, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Dice: entonces Pedro y Juan, aquí está, les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Es decir, era como una especie de sacramento. Ponían las manos y consideraban que recibían el Espíritu Santo, y con él todos los dones del Espíritu Santo: hablar en lenguas, sanar, curar, ¿no? Todas estas cosas. También, pues como lo mismo que la tradición que hablábamos antes israelita, pues se utilizaba la imposición de manos para nombrar cargos en la comunidad. Entonces, pues bueno, también en los Hechos de los Apóstoles, en un momento dado dicen: todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe, de Espíritu Santo. Lo llevaron a donde estaban los apóstoles, oraron y les impusieron las manos, y quedó nombrado presbítero. O sea, lo hacían pues como para elegir cargos. En la actualidad, bueno, habría que ver también cada una de las iglesias cristianas. Esta imagen es, por supuesto, del catolicismo. La imposición de manos se ha quedado reducido a algo simbólico. ¿Algo simbólico para qué? Pues en dos sacramentos. La ordenación sacerdotal, que sería este caso, donde un obispo impone las manos a un diácono y queda nombrado sacerdote. Entonces, pues ya con todas las funciones y todas las gracias que pueda tener. Y en la confirmación. Los que os hayáis confirmado, si es que alguno lo habéis hecho, pues va el obispo y te pone las manos y quedas confirmado. Pues ya está. Entonces, tiene una simbología. Bueno, si digo que es algo simbólico, pues a lo mejor estoy errando, porque dicen que, bueno, que un sacramento propiamente no es simbólico y tal, pero no me voy a meter en esa guerra ahora. Y en el Islam, pues bueno, yo creo que meteríamos la pata si intentamos buscar en el Islam algo parecido a la imposición de manos, tal como lo hemos visto en otros monoteísmos, en el judaísmo, en el cristianismo, porque no existe como tal. Pero sí hay una rama del Islam que a mí me parece muy interesante, que es la rama mística, los sufíes.
¿vale? Es muy interesante porque además, no sé si habéis leído algo, les conocéis, ¿no? Los sufíes lo que hacen es, por supuesto, reconociendo los puntos principales del Islam, de un solo Dios, Mahoma es el profeta y en el Corán pues están las pautas para que uno pueda salvarse, pero sí es cierto que realizan otras actividades como más místicas, ¿no? Ascéticas, que bueno, pues a través del baile, habréis visto por ahí imágenes de sufíes que hacen giros, ¿no? E incluso pues entran en estados alterados de conciencia y con eso a la vez que oran, es decir, primero oran y luego pues realizan estas actividades, pero también reconocen dos cosas. Primero, que la enfermedad para los sufíes no es propiamente una desgracia, sino que es un aviso que te da el cuerpo, de que hay algo desequilibrado, y no lo ven propiamente malo, sino que hay que atender la voz de tu cuerpo para ver qué hay que hacer, hay que sanar o lo que sea. En segundo lugar, no hay sanación si no es por la fe en Alá, dicen ellos, y en Mahoma su profeta. O sea, lo primero, la fe. Y acto seguido sí que tienen una serie de rituales y de actos, de actividades curativas. Y entre ellas está, pues, por ejemplo, tiran de una serie de aceites, de unas esencias aromatizadas, y a través de la aromaterapia, que probablemente venga de ahí, ¿sabes? O alguien les haya visto y entonces la haya extendido en otros ámbitos, pues a través de la aromaterapia y la imposición de manos, pues tratan de llevar a cabo una sanación. Entonces, pues, y por supuesto, pues llevar una vida metódica, una dieta sana, dormir bien, equilibrio entre actividades. Bueno, pues todo esto lo dicen los sufíes. Y bueno, pues también los resultados de estos métodos curativos, pues depende un poco de la naturaleza de cada ser humano, ¿no? Es decir, los médicos sufíes, pues sí, trabajan con energías curativas del propio cuerpo, porque reconocen que el paciente es la llave del triunfo. Y a mí me parece, pues, un punto de vista muy interesante. Bien, volviendo un poco al cristianismo, perdona si no te puedo ver, pero tampoco quiero mover esto. Volviendo un poco al cristianismo, la mayor parte de los movimientos cristianos, tanto del catolicismo como de los movimientos evangélicos, los protestantes, etcétera, provienen de la reforma del siglo XVI. El siglo XVI, pues de la reforma de Lutero, donde surgió pues todo el protestantismo, también de Calvino, etcétera. Y en el catolicismo, pues de la contrarreforma, y por tanto, pues de Trento, del Concilio de Trento. Luego, por supuesto, ha habido otros concilios importantes, como el Concilio Vaticano I, II, etcétera, pero propiamente las formas de hoy día de la Iglesia Católica vienen de esa contrarreforma del siglo XVI. Y lo mismo en cuanto a evangélicos, etcétera. El siglo XVI fue, para los cristianos, el siglo, yo diría, del cambio, no sé si para bien o para mal, pero de un cambio en relación con la Iglesia anterior medieval y, por supuesto, los primeros cristianos. Pero hay una excepción, que son los movimientos carismáticos. Los movimientos carismáticos son típicos del siglo XX. Surgieron en el siglo XX y tienen unas formas, unas maneras totalmente distintas. Entonces, ¿qué son los movimientos carismáticos o pentecostales, que dicen algunos? Son movimientos que intentan enlazar con lo que hemos leído de los Hechos de los Apóstoles, de los primeros tiempos del cristianismo. Es decir, ellos dicen, vamos a ver, si Jesús ha dicho que mediante la fe puedo sanar, puedo hablar en lenguas, puedo coger una serpiente, puedo, no sé, pues vamos a tener fe. Dice, si eso no se da ahora, es que no tenemos fe. Pues vamos a buscar el tener fe para poder hacer esos dones que nos prometió el mismo Cristo. Y bueno, pues son muy diversos. También los hay en el catolicismo, un poco más mitigados porque, bueno, ya sabéis, en la Iglesia Católica si te sales de madre te dan un toque. Entonces, bueno, un poco más mitigados, un poco los kikos tienen algo de carismático, no sé si sabéis, es que no me acuerdo ahora del nombre, neocatecumenales se llaman. Es uno de estos movimientos de laicos que tanto propició Juan Pablo II, y que tienen pues misas de 2 horas, con muchos cánticos, bailes, tal, ¿no? Y ya les han dado un toque, porque se salen de doctrina, dicen. Entonces, bueno, pero sobre todo los carismáticos están en movimientos evangélicos y en movimientos que vienen del protestantismo. Entonces son pues estas imágenes de grandes multitudes, con muchas cámaras de televisión, con un telepredicador, con eso que aparece un enfermo y entonces va el telepredicador con la Biblia, conviértete y entonces quedas sano, sana, repite. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Y el tío sana.
A veces pasa, otras veces no, pero a veces pasa. ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta. ¿Será que realmente la fe da respuestas? ¿O será que tenemos algo en nuestra mente que si te hace, nuestra mente tal vez tenga una capacidad sanadora? No lo sé. Esto es como Expediente X, donde te dan 3 posibles posibilidades. O sea, te enfermas de cáncer y te dan 3 posibles posibilidades para sanar. Que reces, que haya una intervención médica o que vengan los extraterrestres. El caso es que sana. ¿Con cuál de las 3 nos quedamos? Yo con todas. Pero ante la duda, pero bueno, ahí está. Me parece interesante. Entonces, por supuesto, la imposición de manos está al orden del día. Para todo. Para sanar, para conferir cargos, para animar. Y bueno, es alucinante, claro.